Hola a todos y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Qué privilegio y qué bendición es poder saludarles en este tiempo. Estamos en medio de una crisis mundial llamada COVID-19, pero la verdad es que seguimos trabajando, seguimos avanzando con lo que queremos realizar con nuestro enfoque, y en este espacio de conversatorio queremos desarrollar temáticas que creemos que pueden ser de bendición para todos los que nos están viendo. Ya hemos tenido distintas temáticas con distintas personas que han sido de bendición y de edificación para nosotros, y agradecemos a cada una de ellas. En este momento estoy junto a una tremenda persona, y antes de presentarla, quisiera recordarles que ustedes pueden compartir esta transmisión a través de las distintas plataformas, y siempre es bueno ocupar el hashtag El Conversatorio, y eso nos va a ayudar a que podamos seguir en sintonía y encontrarnos más fácil en las redes sociales, porque recuerden que esto queda grabado en las distintas plataformas. Y como les decía, el día de hoy estoy con un tremendo invitado, un tremendo pastor, un tremendo escritor. Él es Harold Segura, colombiano, pero que reside en Costa Rica. Querido Harold, qué privilegio para mí es poder saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, Daniel, para mí el gusto estar aquí contigo, con la gente que nos sigue en el conversatorio. Una bendición poder conversar durante este tiempo. Me gusta mucho el nombre del conversatorio porque es de las cosas que más me gusta hacer. Yo creo que más que predicar y más que enseñar, lo que me gusta es conversar. De manera que muy agradecido por la invitación, Daniel. Justamente esa fue la intención del nombre y fue la idea de generar este espacio, poder dar oportunidad de conversar entre nosotros para que las personas también puedan ver que no es simplemente, a veces la predicación no se trata simplemente de un monólogo, sino que también de un estilo de vida que se puede llevar a base de una conversación y una relación. Y eso es muy Así es. importante. Tú, Harold, eres parte importante del equipo de World Vision. Nos estabas contando antes de comenzar con esto, que también eres parte de la FTL, Fraternidad Teológica Latinoamericana, bastante importante, reconocida. Eres teólogo, eres escritor, eres pastor, trabajas y te interesa mucho el tema de la niñez. Y la verdad es que me gustaría que para comenzar esto, quizás si hay alguien que no te conoce, pudieras hacer un pequeño resumen de la labor que cumples el día de hoy. Bueno, Daniel, muchas gracias. Mira, yo estoy en Costa Rica precisamente porque aquí está la oficina de World Vision para América Latina y el Caribe. Nosotros estamos presentes en este momento en 15 países de la región, incluido Venezuela, que es el último país en el cual hemos entrado para hacer un trabajo como el que hacemos en los demás países de ayuda humanitaria, de promoción de la justicia, de protección de la niñez, que es donde está el enfoque principal de nuestro ministerio. Somos una organización cristiana ya con 70 años de historia. Estamos en 89, 90 países del mundo haciendo Muchísimos. esa labor tan importante hoy, ¿no? Nos sentimos que como pueblo de Dios hemos sido llamados a hacer una extensión de sus manos de amor para servir sobre todo a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Exacto. Y qué importante es trabajar con la niñez, qué importante es poder trabajar con las nuevas generaciones. Estábamos hablando antes un poquitito de lo Sí. que se está realizando y lo que trabaja también S625, organización también a la cual estoy trabajando y tratando de servir desde Chile. Y todo comienza en la niñez, y ese es un plan también del Señor. ¿Qué piensas del trabajo que como iglesia estamos desarrollando con la niñez a nivel Mira, yo creo, latinoamericano? sí, Daniel, yo creo que cumplimos una labor muy loable. En verdad, uno tiene que reconocer la labor que cumplen todas las iglesias de diferentes denominaciones y confesiones, sobre todo en la formación moral, Ujú. en la formación ética, eh, en permitir que las familias puedan vivir en mayor unidad, con valores, con el modelo de Jesús en el centro. Yo creo que esa es una labor que hay que reconocer. Se cometen muchas fallas, hay muchas cosas todavía por hacer, pero comencemos por lo bueno. Ujú. Antes de señalar lo que nos falta,
reconocer lo bueno que hacen los pastores, las pastoras, maestros y maestras de escuela dominical, a veces con muy buena preparación, otras veces sin preparación, pero con un corazón muy apasionado puesto al servicio de la niñez para enseñarles el evangelio, para enseñarles a vivir una vida distinta en el camino de Jesús. Entonces yo creo que allí hay un aporte que hay que reconocer. Sin embargo, Daniel, en el caso nuestro reconocemos que también hay que ayudar mucho a las iglesias a entender otros campos de ministerio con la niñez, sobre todo el campo social, por ejemplo. Sí, a veces nos centramos mucho en el campo de la educación cristiana, en el tema espiritual, la salvación, la enseñanza del evangelio, pero descuidamos otras áreas igualmente importantes para el evangelio, como son que el niño viva en un hogar donde se le respete, donde se le dignifique, donde tenga los medios necesarios para vivir dignamente. Entonces ahí estamos entrando en un campo que es especialidad de World Vision, que es el campo del trabajo social, en contra de la violencia, en la promoción de derechos humanos, en la educación, en alimentación. Ese campo que, como te digo, ahí pienso que necesitamos crecer mucho las iglesias. Pasar de lo estrictamente espiritual a los temas también más integrales, más sociales, para ser anunciadores de un evangelio, digamos, lo más completo, como lo predicó, lo vivió y lo anunció Jesús. Exacto. Antes de iniciar este conversatorio estaba leyendo algunas estadísticas actuales sobre la violencia intrafamiliar y sobre todo en Sí, niños que se ha estado provocando a través del COVID-19 por estar encerrados en cuarentenas. Yo siempre decía, teníamos una familia y una casa en donde llegar, pero realmente no nos relacionábamos con la familia, convivíamos con ella porque no pasábamos tanto tiempo en los hogares. Y hoy día hay muchos padres que se han sí. visto enfrentados a cómo poder educar ellos y no entregarles esa labor a la escuela, a la iglesia, sino que ellos hacerlo. Y me imagino que ustedes también lo han visto y lo han vivido. Sí, 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 mira, ese es un tema muy, muy preocupante, el tema que estás trayendo ahora, Daniel, el tema de la violencia intrafamiliar, el abuso contra niños y niñas. Estamos alarmados con las cifras que estamos recibiendo para toda América Latina. Entendemos que eso forma parte también de unas condiciones muy críticas en las cuales está entrando nuestra población, pérdida de empleo, tantas otras cosas que ponen presión y que infortunadamente a veces la válvula de escape es la violencia y muchas veces dirigida contra mujeres, contra niños, contra niñas. Entonces, pues volviendo al tema que proponía al inicio, ese es tema de la agenda misionera de la iglesia. Si lo entendiéramos así, tendríamos una predicación del evangelio más completa, que abarque esa área social y que en la pandemia nos estamos viendo confrontados a nuevas necesidades sociales y donde hay necesidad hay misión. Exacto. Y la iglesia podría asumirlo con esa actitud de servicio, sensibilización y concientización a esos males como el que estamos trayendo ahora a la conversación. Y los temas sociales van a ser muy contingentes porque antes del COVID ya había un descontento social Sí, en América Latina que ahora se ha trasladado a bastante otros lugares del mundo y sí, eso es algo que la iglesia también debe atender y que nos lleva a pensar que debemos prepararnos y estar preparados para poder enfrentarlos. Creo y así es. considero desde mi punto de vista que debemos estar preparados para poder trabajar con niños, con familias y con la iglesia. ¿Cómo de alguna u otra manera consideras tú que ha sido la preparación para poder trabajar con la iglesia de manera integral, en América Latina? Sí, bueno, vamos a ser aquí muy, muy honestos. Yo fui rector de un seminario teológico durante 5 años. He caminado con el liderazgo de las iglesias evangélicas en los últimos 40 años, que es la fecha que estoy cumpliendo precisamente de mi ministerio. Imagínate, ya Wow, 40 años, ni felicitaciones. imaginabas.
ni imaginabas nacer en ese tiempo. Entonces, con base en ese cariño, ese compromiso y ese conocimiento que he tenido la oportunidad de tener de las iglesias en todo el continente, me parece que hay mucha pasión, mucho corazón, muy buena intención, pero a veces una deficiente preparación. Y eso es lamentable, porque mira cómo hemos crecido en América Latina, la población evangélica, y ni qué decir en Chile, Honduras, Salvador, principalmente donde tenemos el mayor número de evangélicos en el continente, Así Brasil. es. Entonces, pues aquí no estamos hablando de como se hablaba hace 40 años de la educación y la formación como un lujo. Era un lujo. Hoy no, hoy es una necesidad. Y yo agregaría una palabra más, Daniel, que es, ¿Sí? hoy es asunto de responsabilidad. Entonces, pudiéramos hacer un esfuerzo por estar más a la altura del momento preparándonos en áreas teológicas, en áreas pastorales y en otras áreas que significan una preparación para un servicio más integral a la sociedad. Creo que necesitamos gente preparada en todas esas áreas, pero refiriéndonos al núcleo de tu pregunta, que es la preparación del liderazgo evangélico, yo creo que allí la formación ministerial pudiera ser una formación más sólida que garantice un mensaje más pertinente, más coherente y digámoslo en una palabra, más responsable. Porque donde no hay formación se corre el riesgo de la improvisación, Daniel. E imagínate lo que es improvisar con asuntos tan sensibles como son la espiritualidad, el corazón humano, las relaciones humanas, porque esa es la materia de trabajo fundamental de las iglesias. Exacto. Llevando a una ilustración en otra área, imagínate cómo dejar uno a un enfermo querido de su familia en manos de un cardiólogo que le dice, bueno, yo haré lo posible, tengo la mejor intención, la verdad es que yo para esto no estoy preparado, pero créame, con la ayuda de Dios y mi buen corazón, espero que esta operación, esta cirugía me salga bien. Uno inmediatamente llevaría a su enfermo para otro lado. Mire, Por ahí la supuesto. buena intención no es suficiente. O sea, yo quiero que usted ore, pero garantíceme que usted ha sido certificado para meterse en algo tan serio. Bueno, valga la caricatura, Daniel, para decir que cuando estamos frente al ministerio, estamos también frente a temas muy sensibles, muy sensibles. Un mal mensaje, un discurso irresponsable, una interpretación eh, a veces muy literal de la escritura, eso puede afectar la salud mental de la gente, la forma en que nos relacionamos, la forma en que somos sociedad, en que somos ciudadanos. Entonces, la responsabilidad pastoral es muy grande para que nosotros estemos improvisando, Daniel. Básicamente, yo creo que esa es la preocupación que vemos en todo el continente y que, bueno, estamos tratando de ver cómo ayudamos también para sensibilizar y ayudar en la formación de más pastores, pastoras y líderes en general. Sí, sí, y es algo que también se puede ver no solamente dentro de la iglesia, sino que eh, hay una hambre por capacitarse y entender más también a nivel de jóvenes que hoy día tienen mayor acceso a la universidad, Sí, a institutos, sí, que sí, antes no ocurría, antes no sí, era es cierto, tan fácil, no era tan accesible. Y todo es cierto. esto llama la atención, pero también he podido ver y observar que hay una cierta deserción en cuanto al sentido de poder asumir una labor pastoral dentro de los mismos jóvenes. No hay como un deseo o una inclinación a poder hacerlo, porque quizás muchos de ellos ven que el pastor se desgasta bastante por la iglesia, ven que a veces no es correspondido como se debe, que la iglesia a veces no responde como quiere. Entonces, en base a esto, considero que es importante la capacitación
no solamente teológica, no solamente Ujú. académica, sino que también psicológica, como veníamos hablando. Y en esa área, yo considero que todo líder y todo miembro que sirve dentro de la congregación debería también pasar por algún tipo de examen que los pueda, bueno, primero de una capacitación, pero después un examen que los pueda evaluar para ver si están aptos Sí, o ad hoc para esa posición. Eso, sí. en tu experiencia de largos años, ¿es así en cuanto a los largos años académicos que has tenido? ¿Es así? ¿Lo has visto así? ¿Has visto ese interés de poder cambiar la forma de elegir? Porque a veces en la iglesia elegimos más por talento que por Ujú. carácter o por preparación. A veces es importante también el carácter. ¿Lo has visto? Sí. ¿Cómo lo has podido observar? Sí, mira, la experiencia varía de una denominación a otra, Ok. de un lugar a otro. Hay organizaciones eclesiales, denominaciones, que ponen mucho énfasis en la formación académica de su liderazgo. Tienen todo un proceso para que la persona vaya a un seminario, entre en un escalafón progresivo en el que le van dando grados distintos en la medida en que va teniendo las herramientas que ellos consideran básicas y van teniendo experiencia pastoral en la iglesia. Entonces conozco iglesias muy serias en esa parte que no van a entregar un cargo tan importante de pastor o líder denominacional o líder de la iglesia a una persona que no garantice esos mínimos. Mm, Incluyen no solamente la formación académica, sino también lo que mencionabas, que asegure un testimonio, un carácter, una vocación, porque el ministerio pastoral, aunque requiere formación académica, teológica y bíblica, en el corazón de su profesión está su llamamiento, claro. su vocación de parte de Dios a llamar a servir a una comunidad, y por eso se prepara. Entonces, esas denominaciones a las cuales me estoy refiriendo, yo allí veo experiencias muy positivas. No garantiza absolutamente la calidad del ejercicio pastoral, pero hay unos mínimos donde te da más seguridad, ¿no? Pero también, y yo creo que aquí sí es la mayoría, el mundo evangélico en América Latina, bien lo estabas planteando desde el inicio, elige a sus líderes más por la pasión, la buena voluntad y el testimonio de llamamiento. Tres cosas muy válidas, pero que en ningún caso sustituyen la formación, el estudio y la disciplina. Y mira cómo lo planteo. La vocación y el llamamiento no sustituyen la formación. A partir de tu llamamiento, buscas la formación. Es decir, yo me formo porque he sido llamado. Pero a veces lo que encontramos, y repito otra vez, en la mayoría de sectores evangélicos es que como yo soy llamado, no necesito más. Entonces eso juega a cierta trampa porque bajo el sentido de llamamiento no nos formamos y a veces terminamos cometiendo estos actos que mencionábamos ahora como irresponsables, ¿no? Exacto. Irresponsables frente a la lectura de la Biblia, la interpretación de la Biblia, y lo estamos viendo en ese campo bíblico ahora con la pandemia. ¿Cómo se interpreta la Biblia? ¿Qué textos bíblicos se escogen para una interpretación de lo que está pasando? Entonces, nos cogió tarde esa desinformación o esa mala información, porque en un momento como el que estamos, hay púlpitos muy desorientados, predicadores muy desorientados que confunden, desorientan y se convierten en un problema para un momento que ya tiene suficientes problemas por todo lado, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Se nota bastante la preparación. Eh, ahora, cuando ocurrió el COVID, muchos tomaron las posturas, porque se toman posturas, algunas más extremistas, Sí, de quizás dar mensajes eh, con el fin de querer alarmar a la gente, como muchas veces se ha hecho en otras ocasiones de la historia,
como por ejemplo diciendo, ok, estamos en los últimos tiempos, mensaje más escatológico, mezclando que ya la venida de Jesús está cerca, el arrebatamiento, el rapto, distintas doctrinas que la gente puede expresar. ¿Qué Ujú, mensaje son los que necesitan la gente hoy en día? Porque a veces yo siento que mostramos a un Cristo, y yo creo que todo mensaje tiene que partir también desde ujú. una cristología, Sí. mirándolo con los ojos de Cristo, mostramos un Cristo bastante divinizado y un poco lejano, pero a un Cristo muy Ujú. poco humano y poco cercano, Es que también cierto, es sí. lo que la gente necesita hoy en día. ¿Qué piensas de Sí. eso? Mira, yo pienso que en este momento, si vamos a hablar de unos ejes pastorales o teológicos que pudieran ayudarnos a vivir cristianamente un momento de tantas desesperanzas, de tantas incertidumbres y de crisis impensables, esto nadie lo había pensado. Si vamos a hablar de cuáles serían algunos ejes para el trabajo pastoral y ministerial en general, yo diría que uno de ellos es la esperanza. Es la esperanza, porque eso es lo que más se afecta frente a una situación de pandemia como la que estamos viviendo. La gente pierde la esperanza, entra en la zozobra de no saber qué va a pasar pasado mañana. Imagínate las cifras en América Latina, más o menos 30 millones de personas van a perder su empleo, si no más, Wow. entrarán debajo de las líneas de pobreza. En el mundo las cifras pasan de 110 millones de personas que van a perder su empleo. Frente a todas esas situaciones, temor por la enfermedad, me voy a infectar, qué va a pasar con nuestros ancianos, qué va a pasar con la parte financiera, y las preguntas surgen, una tras otra, pues rápidamente el cuadro es de desesperanza. Y el mensaje de Jesús no es un mensaje que te tranquiliza con mensajes optimistas. No, el mensaje de Jesús es en el centro, mensaje de esperanza. Y la esperanza no es una esperanza tranquilizadora, sino que es una esperanza que te anima para luchar, para resistir y para sobrevivir. Imagínate la importancia que tendría una fe puesta así en una América Latina que pues hoy la están calmando con mensajitos de optimismo, de pensamiento positivo, de tranquilo, esto va a pasar, de aquí salimos juntos, pero no sabe uno cómo. Entonces el mensaje, yo estoy hablando mucho del mensaje de Jesús, pero pudiéramos hablar del mensaje de los profetas, el mensaje Exacto, de sí. Pablo, el mensaje bíblico. Es un mensaje de esperanza. En teología hay un personaje, un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, quizá el teólogo más importante de los que tenemos actualmente vivos, hablaba de la teología de la esperanza y él decía que la esperanza no es algo que yo tengo en el futuro y que me hace padecer el presente resignado. No, no es como yo tengo una esperanza ya, por lo tanto, ¿qué importa el presente? No, Mullman lo puso muy bien entendiendo a los profetas. Decía, como yo tengo una esperanza ya, yo puedo sobrevivir aquí con valor, con lucha, con resistencia, con solidaridad. Entonces él decía, es un futuro que afecta mi presente, me lo revoluciona y me ayuda a vivir mejor. Y como lo que hoy necesitamos es cómo vivir en medio de la situación de crisis, la esperanza cristiana sería una respuesta. Esa esperanza que te da valor, que te insta a la solidaridad humana, que si uno está necesitado, piensa en otros que están más necesitados que él, y que finalmente, pues es la esperanza que nace del modelo de Jesús. Exacto. Muchos y muchas esperan después de que termine todo esto, un tipo de avivamiento, un tiempo de gracia, es lo que yo he escuchado. A mí en realidad, te comento personalmente, más que decir la palabra avivamiento, me gusta más mencionar la palabra despertar. Quizás un despertar de la iglesia, un despertar de los hijos y de las hijas de Dios.
Y ese tiempo sería un tiempo de poder proclamar, de poder evangelizar, de poder llevar a las demás personas el cristianismo y el evangelio. Pero ese tipo de avivamiento que muchas veces creemos que es masivo, que es con grandes iglesias llenas de personas, que es con Ujú. grandes eventos, a lo mejor puede que no venga de esa manera como lo imaginamos, pero a lo mejor puede que venga desde lo social, desde la ayuda Claro, también directa a la familia. Eh, la Biblia igual nos muestra a un Cristo bastante social, sí, sí. bastante atingente a lo que a lo que estaba ocurriendo en el momento en que él vivía. Eh, ¿Qué tipo de iglesia deberíamos estar haciendo entonces? Una iglesia que nade muchas veces en lo místico de lo que es a veces el cristianismo para América Latina, o una iglesia que sea un poco más eh, drástica en un pensamiento más crítico y social con respecto a la realidad que nosotros tenemos. Porque recién mencionabas a un increíble teólogo alemán que Alemania ha tenido bastantes teólogos muy renombrados en toda la Ujú. historia, pero él hace una teología que es bastante interesante desde el lugar donde está. ¿Qué pasa con Ujú. nosotros que estamos en América Latina y desarrollamos también una teología dependiendo del contexto y de la cultura que estamos viviendo? Sí, sí, hay que partir de América Latina, claro. Y de los contextos también muy particulares de América Latina, ¿no? A Ujú. veces tenemos unas diferencias también culturales, económicas y sociales. Entonces, la teología, como bien dices, tiene que partir de la realidad y en el caso nuestro, de la realidad específica latinoamericana. Partiendo de esa realidad, yo sí creo que la pandemia nos da la oportunidad de tener una iglesia que partiendo de esta realidad que nos está golpeando la cara, nos preguntemos frente a esta realidad cómo pudiéramos ser una iglesia diferente. Esa pregunta sería salvadora para la iglesia, porque si estamos viendo la realidad y lo que estamos es esperando que pase la situación de crisis para volver a ser la misma iglesia de antes, nos habremos perdido la gran oportunidad de la conversión de la iglesia. Así es. Entonces, a mí me da cierta esperanza que pudiéramos en este momento mirarnos a nosotros y a nosotras mismas y preguntarnos cómo pudiéramos ser una iglesia distinta, que sin dejar de pensar en la conversión del mundo, pensáramos inicialmente en la conversión nuestra, en los cambios que debemos hacer, porque la pandemia nos está mostrando que habíamos puesto como prioridades cosas que no lo son. Por ejemplo, el templo, los grandes presupuestos, los grandes espectáculos, los grandes movimientos musicales, las grandes inversiones en los equipos, que yo no digo que eso esté mal, sino que nos estamos dando cuenta que eso no constituye el ser esencial de la iglesia. Ujú. No, la iglesia no está allí. Entonces ahora tenemos grandes templos que no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Bueno, vamos a volver a los templos, pero mientras eso pasa, yo sí creo que partiendo de esta realidad latinoamericana, pudiéramos pensar cómo ser una iglesia que pueda ser pertinente y relevante a ese contexto y que ojalá resultara una iglesia diferente a partir de la experiencia dolorosa que estamos viviendo ahora. De hecho, justamente hablábamos con otro pastor de que todo momento histórico de la historia de la humanidad requirió también de un cambio histórico de la iglesia. Y se Sí, puede considerar que este momento histórico que estamos viviendo de pandemia a nivel global, que a pesar de tener todas las tecnologías y todos los avances, no ha golpeado como lo hemos podido ver, ¿qué cambios deberíamos formar como iglesia? Yo creo que uno de esos es justamente enfocarnos más en las personas que en los cultos, porque muchas veces nos enfocamos más en la reunión dominical que en las personas que asisten a las reuniones dominicales, como sí. percepción personal. Otra cosa también que yo considero importante es la preparación desde temprana edad en cuanto a poder generar Uh-huh. líderes fuertes que vengan Sí, también o que tengan la mentalidad de poder
formar y alcanzar familias. A veces nosotros Así los es. jóvenes y los líderes de jóvenes, y aquí comento un pecado del liderazgo juvenil, es decir, queremos alcanzar a las nuevas generaciones, pero la iglesia no se trata solo de nuevas generaciones, sino que de muchas generaciones que son parte de la iglesia, una iglesia que debe Claro. ser generacional. Sí, sí. Entonces, yo veo que ese tipo de cambios deberíamos realizar, entre muchos otros más. ¿Tú ves alguno en particular que crees que es muy pertinente? Bueno, los que has mencionado yo los comparto también. Sí, una iglesia más centrada en la gente que en el templo, una iglesia que se pastorea, no bajo la coordinación de una sola persona, sino bajo el pastoreo mutuo de los miembros de la iglesia entre sí. Mira que ahí habría un cambio muy importante Muy fuerte. para que los pastores puedan ser lo que dice Efesios, ¿no? Los que coordinan el ministerio de todos y no los únicos ministros. Ujú. Ahí tendríamos dos cambios muy grandes que apuntarían a la eclesiología o a la doctrina o a la manera de ser iglesia. Una iglesia, yo agregaría a lo que bien dijiste, yo agregaría una iglesia más volcada hacia la sociedad, más servicial, que mire las necesidades que mencionábamos también, con la niñez, con los ancianos, con personas en situación de calle, con mujeres violentadas. Una iglesia más compasiva, no centrada en el templo y no girando alrededor del pastor. Si solamente comenzáramos por allí, iríamos en un mejor camino, Daniel. Y eso tiene que ver un poquitito con la formación. Hace un poco tiempo atrás, hace unos días atrás, hablaba con un obispo que me decía, que no es el de mi denominación para los que me están viendo, que me decía, Daniel, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que la iglesia que he realizado por bastante tiempo está centrada en mí. Y yo Sí, lo centré en mí, pero no quiero decir que estoy echándome la culpa, pero quiero comentarte esto. A mí me formaron así, y como me formaron así, yo hice sí, iglesia así. Entonces también tiene que ver en la formación que el futuro liderazgo y el actual liderazgo debería tener dentro de las iglesias. sí, sí, estás mencionando muy bien que no es solamente la formación formal que se recibe en un seminario, sino la formación de la cultura eclesial de la cual uno viene. Claro. Entonces, hay gente formada en universidades y seminarios, pero la formación que le dio su cultura denominacional le puede más. Y esa cultura lo marca uno en sus formas de ejercer el poder, ejercer la autoridad. Uno va repitiendo comportamientos y va replicando modelos. Entonces, habría que no solamente mejorar la formación académica, sino también tratar de intervenir esas culturas y esas tradiciones que quizá en una experiencia de quiebre como la de la pandemia, por entrar en crisis muchas de esas estructuras, sí, lo que hablábamos ahora, el templo, la iglesia, el pastorcentrismo, eso entra en crisis ahora, pudiéramos darnos la oportunidad a partir de ese quiebre de mirar si habría nuevas posibilidades de ser iglesia. Entiendo. Pudiéramos aprender una manera distinta de ser iglesia y ahí tendríamos una ganancia esperanzadora para una iglesia más servicial y más pertinente a su contexto social. Hay muchas doctrinas y corrientes que se han generado en Latinoamérica, ideologías, pensamientos sobre lo que es la Biblia y la doctrina cristiana en general. Podríamos mencionar bastantes, pero ¿consideras que alguna de ellas, de las que existen hoy en día, ha perdido y no va a tener valor después de que pase esto? Como por ejemplo, menciono directamente, existe la famosa teología de la prosperidad, como es llamada. Está la corriente del neopentecostalismo, están otros tipos de corrientes de ese tipo. ¿Hay algunas de estas que consideras que volviendo después a la nueva normalidad, que muchos le han denominado de esa manera, Uh -huh. van a perder porque no van a tener cómo poder llevar a cabo esta teología o este tipo de doctrina?
Sí, no sé hasta dónde van a ser afectadas. Mirando uno el panorama tal como está en un análisis simple, uno diría que sí van a entrar en crisis. Pero en un análisis simple, yo no tendría mucho argumento para Ujú. vaticinar cuál va a ser el futuro de esas teologías. Pero repito lo del análisis simple. Si la teología de la prosperidad, aunque no la llamen así, ese tipo de predicación que dice que si eres fiel, Dios te bendice, si das ofrenda y siembras, Dios te va a multiplicar y que Dios nos ha llamado a ser hijos de rey, por lo tanto no tenemos por qué estar en pobreza. Estar en pobreza es pues desconocer parte del plan perfecto de Dios, que se hizo pobre para que vivamos rico. Pues en una situación como estas, donde ricos, pobres, santos, pecadores, de una iglesia o de otra estamos padeciendo los efectos de la pandemia, uno supondría que una teología así entra en crisis por la Exacto. misma realidad. Pero Daniel, estas teologías son resilientes, además de muy astutas. Entonces siempre hay una nueva explicación, porque son teologías que se refuerzan a sí mismas. No necesitan un argumento externo para ser explicadas. No, se van reforzando a sí mismas y buscando explicaciones que muchas veces niegan la realidad, pero les resultan a ellos coherentes para que sus teologías pasen la pandemia y sigan más allá. Me Exacto. imagino después de la pandemia gente tratando de interpretar bíblicamente todos estos asuntos con nuevos argumentos y todo. Por ahí es que yo digo, no estoy tan seguro si esto va a ser contundente para ese tipo de teologías. Exacto. Sí. Eh, Ojalá, para tratar de dar una teología más bíblica, ¿no? Claro, más centrada. Y que también podamos nosotros en Latinoamérica levantar teólogos, pensadores, biblistas que puedan generar una teología más apegada también a la Biblia y a nuestro contexto. Yo creo que ese es el deseo de varios teólogos que han venido luchando desde hace tiempo hasta ahora para crear una teología latinoamericana que esté relacionada Sí, con lo que nosotros vivimos. hace mucha falta. Sí, sí. Bueno, la FTL es una de las organizaciones que podríamos mencionar que trata también de mostrar un pensamiento ad hoc a lo que se vive en Sí, Latinoamérica. Y sí, eso es la interesante. fraternidad. Bueno, a propósito, este año está cumpliendo 50 años. Mire, buenísimo. Y tiene Sí, muchísimo, muchísimo material o ha tratado de generar muchísimo material para poder generar un pensamiento que venga de esta parte del mundo, de esta región sí, del mundo. Y es interesante. Estábamos hablando un poquitito de todo esto la verdad es que hablando bastantes temáticas que son interesantes porque van guiando la conversación. eh, pero yo quería preguntarte, Harold, ¿qué tipo de visión tienes con la iglesia actual? En el sentido de nosotros hoy día, por lo que el COVID nos presenta, estamos ujú, generando una iglesia online a través de las plataformas digitales. De hecho, esta es una muestra de esto. ujú, Si no hubiera sí, estado el COVID, difícilmente generaríamos todos estos espacios. Tiene un lado claro. bueno, pero también quizás tiene un lado que muchos pastores han dado a conocer que les da inseguridad. Por ejemplo, no sentir que la gente realmente se está congregando, no sentir que la gente realmente Ujú. está teniendo una conexión con la iglesia, está siendo discipulada, no sentir que las personas a lo mejor están teniendo una intimidad real con Dios, una lectura de la palabra. Eh, ¿Has podido palpar eso en la experiencia que tú has tenido en este tiempo? Sí, sí, hay mucha ansiedad con todo eso que estás mencionando. La parte de no poderse ver. Yo escuché en estos días en una de las conferencias que estaba dando a alguien que hizo la pregunta, ¿no? Me decía, lo preocupante, Harold, es que estamos dejando de ser iglesia y nos estamos volviendo en ser televidentes. Entonces tenía mucha preocupación con esto de la pantalla y dice, esto no vamos a tener de verdaderos cristianos, sino televidentes sin ningún compromiso. Eh, bueno, son preocupaciones válidas,
Si uno estuviera al frente de una iglesia de 500 miembros, me parece a mí que lo elemental es que le surjan a uno, y una iglesia aún más pequeña, que le surjan a uno todas estas interrogantes. Hay interrogantes por el lado de las finanzas. O sea, la están pasando mal. Iglesias que tenían unos presupuestos muy inflados, los estaban administrando bien con unos ingresos que sostenían esos presupuestos y más, pero mira ahora. Entonces uno entiende, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar el arrendamiento? ¿Cómo vamos a pagar la nómina? Hay nóminas muy abultadas de muchas iglesias grandes. La inversión que hicimos en equipos. Entonces, allí la preocupación es que esto pase rápido para volver a todo lo mismo. No sé si vamos a poder regresar a eso tal cual lo teníamos. Y entonces, como tu pregunta es qué pienso de todo eso, yo pienso, Daniel, que deberíamos entender estas preocupaciones como parte de un proceso de conversión necesaria. Hay que vivir ese dolor, no evadirlo. No, hay que reconocer que esto nos ha tomado por sorpresa y que representa muchas pérdidas. Sí. No podemos abrazarnos, son pérdidas reales. No podemos encontrarnos, no podemos saludarnos. En el caso de Costa Rica, ya van a empezar a abrir espacios para cultos religiosos. No pueden estar más de 75 personas. En iglesias muy grandes de 2000, solo 75, distanciadas 1,80 m una de otra, con el tapaboca, no se puede cantar, no se van a usar los instrumentos. Entonces, obviamente todo esto trae mucho dolor y muchas pérdidas. Pero lo que yo entiendo desde la espiritualidad cristiana, más que desde la misma razón teológica, desde la razón espiritual es que uno esas pérdidas tiene que vivirlas con ojos y corazón abiertos para saber qué transformaciones pudiera traerme Dios en medio de un proceso así. Claro. Sí, vivir el dolor, guardar silencio como María que dice que guardaba cosas que no entendía en su corazón y tratar de hacer de esta una experiencia espiritual de transformación de nuestras maneras de ser iglesia. Exacto. Muy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y estamos ya entrando en la última etapa de esta conversación y te quiero dar gracias por el tiempo, por la disposición, pero quiero decirte también que cuando estaba estudiando teología tuve que leer también un par de escritos tuyos y es para mí un honor estar conversando ahora. Es una Gracias, Daniel, bendición. y gracias a tu profesora o profesor que puso mi texto en la bibliografía. Eso No. me hace mucha ilusión y me da mucho ánimo siempre que sé de alguien que ha leído lo que uno con esfuerzo ha escrito. El Sí, mejor pago es ese, ¿no? Que sí. alguien lea lo que uno está escribiendo. Por supuesto. Y dentro de todo lo que tú has escrito, hay un libro que habla de la teología con rostro de niñez, que yo lo encuentro muy interesante y que también lo encuentro atingente con lo que estamos viviendo. ¿Nos podrías Sí, mencionar algo un poquitito sobre eso? ¿Sobre ese sí, mira, libro? ¿Sobre lo que ese se dijo? libro así rápidamente sería un intento de poner en la teología a la niñez como un sujeto tan importante, tan valioso y tan prioritario como otros sujetos que las teologías latinoamericanas ya han tenido en cuenta. Ujú. Te hago la lista muy rápidamente. Las teologías en América Latina han tomado, cuando hablo de sujeto, hablo de personas, colectivos o problemáticas sociales específicas. Mujer. La teología se ha ocupado de estudiar teológicamente a la mujer, lo que significa mujer en la Biblia, lo que el mensaje teológico dice desde ellas. Afrodescendientes, personas con discapacidad, ecología, o sea, varias temáticas, llamémoslo, pero la niñez nunca ha sido tenido en cuenta dentro de las teologías más académicas. Entonces el libro lo que dice es, niñez tiene tanta altura, tantas necesidades y tantas lecciones para la vida como todos esos otros sujetos. Y nos anima a ver los textos bíblicos con ojos de niñez
y viendo la niñez que habíamos pasado por alto. Es dándonos cuenta la centralidad que tienen los niños y las niñas para nuestra fe. Entonces el libro lo que intenta es eso, ¿no? Inspirarnos a tener esa mirada otra vez y ver de qué manera los niños pudieran ser también fuente de transformación y nosotros atender sus problemáticas que son, ya mencionábamos varias al inicio, son muy grandes. Entonces es una introducción a la teología de la niñez. Creo que es un campo que hay que explorar mucho más. Afortunadamente ha crecido bastante en los últimos 15 años sobre todo. Y es esa mirada que Jesús también tenía cuando le dice a los discípulos, dejad que los niños se acerquen, no se lo impidan. Y también el libro trae cierta crítica a una iglesia que sigue insistiendo que los niños deben estar lejos, ¿no? Distanciados, en una sociedad que por cierto es muy centrada en el adulto, lo que llaman muy adultocéntrica. Entonces el libro nos sensibiliza y nos ayuda también a hacer ese acercamiento. Y la iglesia también es adultocéntrica, hay que reconocer que Sí, está hecha claro, para lo es. adultos. Sí, lo es, lo es. Hecha para adultos y por adultos. Y por adultos, Para y por. exacto. Exactamente. Y cuando hablamos de niñez, muchos creen del niño común que tiene todas las facilidades y herramientas que se pueden dar hoy en día, pero a veces nos olvidamos de los niños que tienen diferentes condiciones, como por ejemplo síndrome de Down, Asperger, autismo, eh, que son sordos, que son ciegos. ¿Cómo los alcanzamos? Con World Vision y con quizás tu iglesia y tu experiencia, ¿has tenido alguna oportunidad de poder trabajar con este tipo de niños? ¿O has visto algún Sí, claro. trabajo Sí, sí, interesante? ¿Sí? sí, sí. Sí, sí, de niños con necesidades muy particulares. Solamente por mencionar un caso de los que mencionaste ahora, conozco en Guatemala un ministerio en el cual yo estuve muy cerca desde que se inició ese ministerio, se llama La Fuerza de los Frágiles. Mira que es un título, un nombre bastante llamativo, ¿no? La Fuerza de los Frágiles. Se encuentra en redes sociales también. Es un grupo de personas que viven allí en Guatemala, que surgieron en su ministerio alrededor de personas con ciertas discapacidades mentales y trabajan y hacen una lectura del Evangelio a partir de esas necesidades. No solamente para tratar de ayudarlas, sino, otra vez lo que decíamos ahora, para tratar de que esas personas nos ayudan a mirar el mundo con más amplitud y con los ojos de Jesús, que Jesús miraba el mundo desde la opción de las personas más vulnerables, los frágiles, lo que Pablo dice que cuando somos débiles allí encontramos una oportunidad de ser más fuertes y por eso ese ministerio se llama la fuerza de los frágiles. Pero he conocido ministerios en muchos ámbitos con la niñez, niñez indígena. Hay unos ministerios también dirigidos hacia la niñez indígena, que es una niñez con muchas necesidades, niñez que están viviendo casos de cáncer. Claro, todas las problemáticas humanas que también pasan por la población infantil, igual o peor que con otras, ¿no? Exacto. No, y es muy interesante y considero que es importante que la iglesia también se fije en eso. Son la generación que en el futuro nos van a estar liderando y que de alguna otra manera va a estar llevando el evangelio. Cómo Así es. los capacitamos, cómo los alcanzamos, cómo nos relacionamos con ellos es muy importante. Harold, yo te quiero dar las gracias por el tiempo, por la oportunidad de poder conversar. Para mí es una tremenda bendición, un tremendo privilegio. Gracias. Agradezco a Dios por tu vida y te quisiera pedir si es posible que este tiempo lo terminemos orando, si tú puedes hacer una oración Claro por que la sí, gente Daniel, y que nos muchas, está viendo. sí, te agradezco muchísimo la invitación, Daniel, gracias a Dios por tu vida, tu ministerio, tu perspectiva de fe cristiana, que es muy enriquecedora. Que Dios te siga usando en estos medios y en las tantas otras oportunidades que Él te dé. Un Así es. saludo a través tuyo para tu iglesia, tu denominación, tus líderes, para
E625 también, especialidades 625, con quienes también trabajamos muy cerca. Y para cada una de las que nos ven, una bendición, y vamos a orar. Por Vamos a orar que supuesto. el Señor en este momento nos dirija y nos bendiga mucho. Y Exacto. agradecemos, Señor, por este tiempo de conversación. Gracias por enseñarnos a conversar alrededor de tu fe y bajo tu presencia. Quiero pedirte, Señor, por cada persona que nos está escuchando, nos está mirando, por las iglesias que representamos y por cada uno de nuestros países, para que en este momento de crisis global que nos ha sorprendido y nos ha desconcertado, nos podamos prender muy fuerte de tu espíritu y con ese espíritu vivir esta experiencia con valor, con resistencia, con solidaridad y con la esperanza de poder ser una iglesia más servicial, más atenta a sus realidades sociales y humanas, y una sociedad, ojalá, Señor, más humana, más justa, más igual, con la que precisamente tu reino sigue soñando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor y el amigo. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Harold. Nos Gracias, despedimos de las Daniel. personas que nos vieron y que nos van a ver después quizás de la conversación. Gracias, les pedimos que puedan compartirlo y sé que mucha gente va a ser muy bendecida. Un abrazo grande y nos estamos viendo en otra ocasión, queridos amigos y amigas. Chao.